Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Augusto Silva Nava, soy estudiante de quinto semestre de Economía en la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad del Politécnico Gran Colombiano. En función de la participación en el foro de mi asignatura de Política Económica, les vengo a compartir una mirada de las políticas fiscal, monetaria y del exterior que se han desarrollado por parte de los últimos tres gobiernos en el país. El gobierno actual en cabeza del presidente Iván Duque Márquez y los dos gobiernos anteriores en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos, comprendidos entre los años 2010 y 2018. Para comenzar, nos vamos a remitir al gobierno de Juan Manuel Santos, que inicia en el año 2010. En materia de política fiscal, podemos decir que el primer mandato del gobierno de Santos promulgó la ley 1473 de regla fiscal, en la cual se compromete al gobierno en el mediano plazo a reducir la diferencia entre los ingresos y los gastos de la nación, con el fin de mantener la estabilidad macroeconómica del país y reducir el déficit fiscal principalmente. También hay otros avances en materia fiscal con la reforma constitucional de las regalías, con la cual se pretende distribuir de una manera más equitativa los dividendos generados por la explotación minero-energética en el país. El país va a generar no solo desarrollo a las regiones en las cuales se genera la producción, sino a todo el territorio nacional. En cuanto a la política monetaria, Santos en su primer gobierno vive tres ciclos de política monetaria. El primero se da en 2010, es un ciclo expansivo, el cual está caracterizado por una inflación promedio del 2.75%. En los años 2011 y 2012 se atravesó un ciclo contractivo con inflación promedio del 3.45, es decir, 0.45 puntos por encima de la meta inflación establecida por el Banco de la República, que es del 3%. Y un tercer ciclo de carácter expansivo comprendido entre los años 2012 y 2014 con una inflación promedio del 2.41, la cual pues es más baja de la meta de inflación fijada. A pesar de situaciones como el paro agrario del 2003, entre otras, se presentan los siguientes indicadores en el país en este periodo. Y en política exterior, la premisa es diversificar y mejorar las relaciones internacionales del país. Estas se encuentran fracturadas particularmente con el hermano país de Venezuela. Es una crisis continuada que data desde gobiernos anteriores. Sumado a esto, el diferendo limítrofe con Nicaragua, en el cual dicho país reclama soberanía sobre ciertas islas en el Mar Caribe y parte de la delimitación marítima entre ambos países. Nicaragua lleva este caso ante la Corte Internacional de Justicia, alegando soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y sobre parte de la delimitación limítrofe, delimitación marítima. Caso que una vez fallado por el Haya, ratifica la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, más sin embargo, decreta la pérdida del 40% de la delimitación marítima del Mar Caribe entre ambos países a favor de Nicaragua. En tema de política fiscal, vamos a entrar al segundo gobierno, a analizar y hablar un poco del segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Para el segundo periodo del gobierno de Santos se presenta una fuerte desaceleración de la economía. Esto debido a una alza en los precios del dólar, una alta caída en los precios del petróleo y el aumento de la tasa de inflación, por lo cual el país experimenta fenómenos negativos a nivel económico, repercutiendo en los ingresos fiscales de la nación. Se intentaron aplicar políticas como reformas tributarias para lograr recuperar este déficit, pero desafortunadamente no prosperaron.
y por el contrario, pues se llevó a Colombia a incrementar su déficit fiscal en estos segundos 4 años del gobierno de Santos. En política monetaria se vivieron dos ciclos de política monetaria. El primero contractivo, que se da de los años 2014 al 2016, en el cual en el mes de julio del 2016 se alcanzó el máximo histórico, la cifra de 8.87% en inflación, siendo la más alta desde el año 2000 y marcando el año 2016 con la tasa de inflación más alta en los tres últimos gobiernos analizados, con una tasa del 7.52%. Como hechos relevantes para este periodo y que apoyan la desaceleración económica, se dan el paro camionero, el fenómeno natural del niño y los precios del petróleo. Hay un último ciclo que se da del año 2016 al 2018. Este es de características expansivas con una reducción de la tasa de inflación. Estábamos en un pico máximo del 7.53, la cual se reduce al 4.07%, además de los siguientes indicadores. En política exterior, el país logró alivianar las tensiones con sus vecinos, particularmente con Venezuela. Asimismo, contó con el apoyo y los esfuerzos internacionales de países como Chile, Cuba, Noruega y Venezuela durante el desarrollo de las negociaciones de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. El reconocimiento y el aval mundial de un sinnúmero de países a este proceso de paz, culminando con la firma de los tratados en el año 2016 y su posterior implementación. Aunque se presentó una respuesta negativa de la sociedad para reafirmarlos a través de un plebiscito, el cual se desarrolló en el país. Pasamos a dar una mirada al último gobierno, al actual, al gobierno de Iván Duque Márquez. Antes de comenzar con el análisis de las políticas del actual gobierno, es importante tener en cuenta que el mundo y Colombia está sufriendo los embates de una pandemia mundial por COVID-19, que en los primeros meses del año 2020 ha llevado a una parálisis total de la economía debido a la cuarentena obligatoria, la pérdida de millones de empleos, un aumento en el gasto público y unas expectativas de crecimiento poco alentadoras para el futuro. En lo corrido del gobierno, en cuestión fiscal, se intentó a principios de gobierno impulsar una reforma tributaria conocida como la Ley de Financiamiento. Esto con el fin de cubrir un déficit fiscal de cerca de 14 billones de pesos, que venía con propuestas como la de gravar los bienes de la canasta familiar con IVA, ley que fue hundida por la Corte Constitucional, argumentando que no quería afectar las finanzas del país, así como otras propuestas que no fueron recibidas, como la gestión de una reforma pensional, entre otras propuestas, que han generado tensiones entre la sociedad y el gobierno, desembocando en noviembre del 2019 en un paro nacional. Y para el año 2020 pues hemos sufrido de un incremento del gasto público, esto a causa de la emergencia por coronavirus. Ya en política monetaria, en el gobierno de Iván Duque, en los dos últimos años la inflación se ha mantenido cerca del 3.45%, si bien es superior a la meta de inflación del Banco de la República del 3%, estando a casi 0.5 puntos por encima de la... Está lejos de los máximos históricos de la década que se alcanzaron en el año 2016. El gobierno confía en la independencia del Banco de la República para manejar el flujo monetario. A continuación veremos otros indicadores. En el apartado de política exterior, este gobierno ha girado en torno a las marcadas tensiones diplomáticas con Venezuela,
donde las decisiones en política exterior se han enfocado principalmente en el apoyo a la posición de dicho país, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, la denominación del gobierno de Maduro como una dictadura. Esto ha aumentado la tensión diplomática y ha llevado a una crisis con episodios marcados como el intento fallido de entregas humanitarias en la frontera o la deserción masiva de fuerzas militares venezolanas, sumado a una constante migración de residentes venezolanos a nuestro país, así como otros episodios o las declaraciones de la ex senadora Aida Merlano, que fue capturada en este país, en contra del gobierno. A excepción de las tensiones ya permanentes con el hermano país, se puede decir que existe una buena relación con los demás países de la región, particularmente con Estados Unidos. Esto es básicamente los hechos que han marcado los gobiernos en materia de política fiscal, monetaria y política exterior. Para concluir la intervención y cerrar este video, podemos observar la comparativa de los indicadores económicos de dichos gobiernos. El fenómeno de la inflación en la última década causó estragos en el año 2016 en el gobierno de Santos. Una serie de variables se conjugaron para causar una desaceleración económica y principalmente la pérdida de poder adquisitivo en las familias, que en Colombia particularmente golpea más fuerte a las clases medias y bajas con una tasa promedio anual del 5.01%, la más alta respecto a los gobiernos analizados. También vemos la tasa de desempleo. Esta no presenta variaciones significativas a través de los años y los gobiernos, pero en la actualidad, con la crisis provocada por el COVID-19, en el 2020 tenemos una tasa anual del 14,40% hasta el mes de abril, pero según últimos datos y con la pérdida de millones de empleos, esta tasa se sitúa para el mes de mayo cercana al 20%, incrementando la tasa anual de esta manera. En tanto, el crecimiento salarial no oscila más de 2 puntos porcentuales en la década y se hace evidente que este no da garantías de calidad de vida a los colombianos. En cuanto al crecimiento del PIB, ha decrecido en los últimos 5 años y estamos a la espera de ver las consecuencias futuras que nos trae la pandemia actual. Finalmente concluir que un buen manejo de la política económica en general ayuda a combatir los desajustes económicos, promueve la equidad y la mejora de calidad de vida de los colombianos, hasta podría llegar a eliminar las brechas de desigualdad existentes. Infortunadamente, hasta que no haya un cambio cultural en nuestro país y factores como la corrupción, la evasión de impuestos, el gasto público irresponsable, la especulación de los mercados, entre otros factores, queden fuera de la cotidianidad de nuestro país, solo hasta ese momento podríamos dar un salto en pro del desarrollo y la sostenibilidad económica y social del país. Ese es todo el video, agradezco la atención prestada, hasta luego.